que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias.
bondad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu iglesia dice, tu iglesia dice, porque grandes cosas ha hecho Dios con su iglesia. Tu iglesia dice, tu iglesia dice, porque grandes cosas ha hecho Dios con su iglesia. Se levanta y dice gracias. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice, gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios en esta tarde. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar en su casa en este día, en este jueves santo. Viernes, me atrasé. En este viernes le damos gracias a nuestro Dios porque estamos aquí en su casa. Gracias a Dios, hermanos, porque en medio de nuestras actividades pudimos hacer el tiempo para acudir este día a la casa de nuestro Dios, a este día, a este culto especial de las 7 palabras. Queremos en esta tarde recordar, ¿verdad? Estamos aquí precisamente para recordar con veneración la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él está ante nosotros como el hombre de dolores, insultado, torturado, desfigurado, aplastado y finalmente muerto en una cruz con la muerte vil de un criminal, del peor, ¿verdad?, de los criminales. Sin embargo, al pie de la cruz no estamos lamentándonos por un hombre cuya vida fue un fracaso, ya que para nosotros la cruz es signo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Creemos que Él es Hijo del mismo Dios, resucitado de entre los muertos y vivo en medio de nosotros. Esta no es una mera historia acerca del pasado, ya que la pasión y muerte de Jesús continúa todavía hoy en la gente y en los pueblos que sufren, en los pobres, los hambrientos, en los drogadictos, en las víctimas de la guerra, en todos los que son crucificados de cualquier manera. Pero también creemos que Cristo resucita hoy en cristianos que luchan contra el pecado y contra el mal, en los que llevan esperanza y alegría a sus hermanos. Este es el modo como estamos unidos con nuestro Señor en
en este día, ¿verdad? Y yo creo que todos los días de nuestra vida. Justamente el Señor Jesús, antes de su muerte en la cruz, Él dijo palabras que encontramos en nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? Dice, consumado es, o todo se acabó, o todo se ha cumplido. Pero preguntamos, ¿qué es lo que se acabó? ¿Qué es lo que está cumplido? Se acabó su tortura en la cruz, su vida terrena y su tarea en el mundo. Cumplida queda en él la voluntad del Padre y su misión de traer perdón y vida a los hombres. Todo está cumplido por lo que respecta a la misión de Jesús en la tierra, y estamos seguros de que el mal nunca triunfará de nuevo sobre él. La victoria final pertenece a Dios, pero lo que todavía no está cumplido es el sueño de Dios para los hombres, el reino de justicia, fraternidad, compasión y amor aquí en la tierra, porque somos nosotros los discípulos de Jesús los que tenemos que cumplir esa tremenda tarea que está todavía inconclusa. Tenemos que acoger al Espíritu de Jesús para que lleve a cabo esa misión en nosotros y con nosotros. Mientras haya hermanos que sufren de hambre e injusticia, ellos están añadiendo a lo que falta en el sufrimiento de Jesús. Y nosotros, sus discípulos, tenemos que eliminar esos males. Esta celebración, hermanos, de la pasión del Señor nos recuerda esta tremenda misión que nosotros tenemos, de forma que podamos ayudar a nuestros hermanos a resucitar juntamente con nuestro Señor Jesús. Yo les invito en esta tarde para que estemos de pie, oremos a nuestro Dios, pongamos este tiempo en las manos preciosas de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo Jesús se hizo uno de nosotros. Fue como nosotros en todo, menos en el pecado. Cuando nació de nuestra carne y sangre, por el sufrimiento de su pasión, tú nos salvas de la muerte que merecemos por ser corresponsables del mal y del pecado en nosotros y en el mundo. Que su sufrimiento no haya sido en vano. Llénanos con la vida y gracia que ganó para nosotros en la cruz y ayúdanos a imitarle y ser semejantes a él, nuestro Señor resucitado, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a abrir nuestra Biblia. Vamos a tener una lectura en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Leeremos los versículos del 4 al 16, que es el final del capítulo. Hebreos. Le faltó un 1. Errorcito pequeñito de dedo. Bien, del 14, hermanos, al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Y vamos a continuar en el capítulo 5. Allí iniciaremos la lectura del 7 al 9. Repito, Hebreos 4, del 14 al 16. Continuamos en Hebreos 5, del 7 al 9. ¿Amén? Bien, iniciemos entonces la lectura y vamos a hacerla de forma alternada, y dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 5, versículo 7. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Todos? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos?
que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús, la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús, la sangre. Solo de Jesús. Solo de Jesús. Todo es por tu sangre, Cristo. Hay libertad. En tu sangre hay redención. Vida encontré en la cruz. Es preciosa tu sangre, Cristo. Gloria, gloria, cantaré, mi alabanza te daré. Gloria, gloria, cantaré, mi alabanza te daré. Gloria, cantaré, mi alabanza te daré. Gloria, cantaré, mi alabanza te daré. Nada más, nada más, no hay nada más, nada más. Todo es por Jesús, la sangre. Vamos a continuar, hermanos, con este culto. Vamos a darle el tiempo a la primera de las 7 palabras de esta tarde. Dejo el tiempo al hermano o hermana que corresponde. Buenas tardes, hermanos. En este momento vamos a buscar en Lucas Lucas 23:34. El cual dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
Dios Todopoderoso, que moras en el reino infinito de los cielos, gracias te damos, Señor, porque al morir tú en la cruz por nosotros, nos diste la oportunidad de ser hechos hijos tuyos, Dios bendito. Perdona nuestros pecados, sé con nosotros, ayúdanos y danos sabiduría y entendimiento de tu divina palabra. Por Cristo Jesús te suplicamos esto. Amén. Hermanos, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos aquí hasta cierto punto lo que significa el valor de la ignorancia, porque el Señor mismo estaba reconociendo que no sabían lo que hacían, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que la primer palabra es una palabra de perdón. Es una palabra de perdón para todo mundo, no nada más para los que en ese momento estaban cometiendo la peor de las atrocidades, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesús, el perdón es la base de la salvación. Jesús oró para que Dios les perdonara a los que se burlaban de él, a los que lo maltrataban, a los que lo estaban crucificando. Y ahí había judíos y había romanos, no solamente judíos. Que los que empezaron todo fueron los judíos, sí, pero también había romanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que para recibir el perdón de Dios tenemos que arrepentirnos todos y cada uno de nosotros, porque esa expresión de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, alcanza hasta nosotros mismos, ¿verdad? A todos y cada uno de los que en otro tiempo andábamos divagando en otros caminos. Qué gran ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Señor, que a cualquiera de nosotros que le hubiera pasado esto, que íbamos a andar pidiendo perdón para los demás. Generalmente maldecimos, les echamos y queremos que les pase hasta lo que no, ¿verdad? Pero aquí el Señor está expresando palabra de perdón para todos. Y gracias a su divina gracia, ahí vamos todos nosotros incluidos. Generalmente cuando a algún inocente le toca estar bajo un juez injusto, al final del juicio generalmente reclama uno que somos inocentes o no hay justicia, que todo está corrupto. Pero aquí, por primera y única vez, porque no se ha vuelto a repetir, ¿verdad? Tenemos que había un hombre que no pidió perdón por sus pecados. En primer lugar, porque no tenía, fue matado injustamente, pero además porque Él es Dios. Y en segundo lugar, tampoco proclamó su propia inocencia, ya que nosotros, todos los hombres, mujeres, no podemos ser jueces de ninguna manera para Dios, ¿verdad? Él pide simple y sencillamente por los que en ese momento lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y la ignorancia que se resalta aquí no es ignorancia de la verdad, puesto que ellos estaban haciendo conscientemente el mal, sino ignorancia del mal que estaban haciendo. Dice nuestro apóstol Pablo que si lo hubieran sabido, entonces no lo habrían crucificado. Pero esta es una situación que se da no por ser pecador, no por ser culpable de nada, sino porque los propios líderes religiosos de esa época habían asusado al pueblo y hacerles ver que él no era el Mesías. De esa manera no lo estaban reconociendo a él como Mesías, ¿verdad? Estaban ciegos a la luz de la verdad divina. La primera palabra la dirige a sus verdugos. Él quería resaltar que serían perdonados solo porque ignoraban la dimensión del terrible mal que estaban haciendo. Pero en cierta manera fue su ignorancia la que lo salvaría, siempre y cuando hubiera arrepentimiento y solicitaran perdón. A pesar de que el crimen que estaban cometiendo sería de los llamados imperdonables, y que si hubiera habido alguien que hubiera juzgado ahí, hubiera mandado matar a todos, ¿verdad? Cristo estaba intercediendo por ellos, lo cual, gracias a su divina gracia, nos alcanza a todos nosotros, no solamente a todos los que le crucificaron en ese momento, sino a todos nosotros los que al pecar le estamos crucificando. Así es que su oración alcanza para todos nosotros. Debemos examinar nuestras vidas, hermanos. Cuando tenemos la secuencia o consecuencia de algún pecado, nos duele, nos lamentamos, terminamos diciendo ojalá no lo hubiera hecho, ojalá no hubiera tomado, ojalá no hubiera conocido a tal persona, ojalá. Pero a esas alturas lo único que nos corresponde es acercarnos a Cristo y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Hay tantos errores en el mundo moderno que muchos no los vemos como pecados. Se nos hace tan fácil hacer tal o cual cosa. Algunos hasta se ponen a alegar de que porque en la Biblia no dice, ¿verdad? Pero tantas áreas de maldad experimentadas y vividas que serían una bendición si alguien nos pudiera perdonar y nos hiciera olvidar todo lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Nosotros ya no estamos regidos por el Antiguo Testamento, en que solamente el
sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios y cada determinado tiempo, porque tampoco era cuando quisiera, ¿verdad? Y pedía perdón por los pecados de todos. Cada uno podemos ahora, ya que Cristo dice que rasgó el velo que separaba el lugar santísimo y que ahora podemos entrar todos, ¿verdad? Para que nos confesemos delante del Señor y pidamos perdón. En la Iglesia Católica eso le llaman el confesionario, donde cada quien va cada mes a pedirle perdón al Padre. Y siento que no le dice todo lo que uno hizo, nomás lo menos escandaloso, ¿verdad? Pero no salimos con piel de oveja, pero a lo mejor sí como ovejas, porque Cristo es nuestro pastor y Él es el que nos mueve a hacer las cosas. Hay un principio en física que me quedó muy grabado, pero hace 50 años. A lo mejor no dice exactamente así, pero así me lo aprendí. Una cosa no puede ocupar cierto lugar si ese lugar no está desocupado. Entonces, para que podamos ser llenos del amor de Cristo, tenemos que desalojar el pecado pidiendo perdón y olvidándonos de lo que hicimos. Dice el apóstol Pablo que no hay que ver hacia atrás, sino proseguir hacia adelante. Es más fácil para Dios escribir en una hoja limpia, en un corazón redimido, que en una que está llena de nuestras notas y garabatos y muchas veces cosas que ni se entienden, porque la mayoría, algunos así las hacen, ¿verdad? La oración de Cristo en el momento mismo en el cual la gente se burlaba de Él, lo maltrataba y le estaba matando, es una expresión de la infinita compasión de la gracia divina. La oración que corresponde a este pasaje es: te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu sangre preciosa redimiste al mundo. Oh Jesús, no deseo ser sabio en las ciencias de este mundo, ni saber cosas que no nos traen salvación, que conozca únicamente, oh dulce Salvador, la amplitud, la anchura, la altura y la profundidad de tu amor redentor sobre la cruz. Deseo, oh Jesús, ignorar todo lo del mundo menos a ti. Y entonces, por la más extraña de las paradojas, será cuando lo conoceré todo. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la segunda palabra, aquí la nombramos el secreto de la santidad. La vamos a encontrar en Lucas 23:43, donde nos dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra es una palabra de esperanza y de salvación. Jesús le habla palabras de confianza y de salvación al ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido no le pidió a Jesús que lo salvara del castigo.
El ladrón arrepentido no hizo ninguna demanda terrenal. Pidió que el Rey de Reyes se acordara de él cuando tomara posesión de su reino. Era una súplica por misericordia, revelando que no había esperanza aparte de la gracia divina y que la dispensación de esa gracia estaba en manos de Jesús. Cristo en su gracia aseguró su salvación. Hoy Jesús tiene para nosotros palabras de esperanza. Jesús prometió una vida eterna al ladrón arrepentido, al igual que lo promete a ti y a mí. Hoy solo una cosa es absolutamente nuestra: la voluntad. Se puede perder todo, pero la voluntad no. Lo único importante que hacemos en la vida es aquello que hacemos con nuestra voluntad. Precisamente fue la voluntad la que hizo la historia de los dos ladrones crucificados junto a nuestro Señor. Cuando el ladrón de la derecha escuchó a que Jesús perdonaba a sus verdugos, experimentó un cambio en su alma. Tomó su cruz como un yugo más que como una condena. Se abandonó a la voluntad de Dios. Este fue salvo a fin de que nadie llegue a desesperar en la salvación. Con esto aprendemos que nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento. Cada persona en el mundo tiene una cruz. Para cada cruz es diferente. Cada cruz está diseñada especialmente para cada persona. Cada uno de nosotros sabemos lo que pesa. Nuestro Señor no diseñó su cruz, fue hecha para Él. De ese modo, la de nosotros está diseñada por las circunstancias de la vida y nuestras rutinas diarias. Por eso es que nos queda tan a la medida. Hay tantas cruces como personas diferentes, cruces de dolor y pena, cruces de necesidades, cruces de abuso, cruces de amor herido y cruces de derrota. La tragedia de este mundo no está en el dolor en el que vivimos, sino en cómo lo desperdiciamos. Solo cuando el ladrón fue arrojado a la hoguera de la cruz, comenzó a encontrar a Dios. Es solo en el dolor donde algunos comienzan a descubrir el amor verdadero. El ladrón reconoció que Jesús es Señor y que posee un reino y que va ahora a ese reino y que serán dichosos los que participen de las bendiciones de ese reino. Esta palabra del Señor nos concede mucho más de lo que pedimos y nos asegura una posesión si nos arrepentimos. Con esta palabra declaró Jesús el verdadero propósito y significado de sus propios sufrimientos. Murió para abrir las puertas del reino de los cielos a todos los creyentes arrepentidos. La oración para esta palabra es: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu sangre preciosa redimiste al mundo. Oh Jesús, tu bondad para con el ladrón arrepentido es el cumplimiento de aquellas palabras del Antiguo Testamento. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán blancos como la lana. Es el perdón que has concedido al ladrón arrepentido lo que nos hace comprender el sentido de aquellas otras palabras. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No son sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Comprende ahora que Pedro no podía convertirse en vicario tuyo en la tierra, sino después de haber pecado 3 veces, a fin de que la iglesia, cuyo jefe era, pudiera entender la remisión de los pecados y el perdón. Si no hubiese pecado, nunca podría llamarse Salvador. El ladrón no es el único pecador, pero solo tú eres el Salvador. Amén. Siguiente persona. Gracias. La tercera palabra es una palabra de fraternidad cristiana. Está en Lucas capítulo 19, del 25 al 27. Lucas capítulo 19, 25 al 27. Y dice la bendita palabra: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con su hermana.
María, la esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. La tercera palabra es una palabra de responsabilidad y consuelo, de fraternidad cristiana. Jesús con esta palabra satisface una necesidad emocional y económica. Jesús no solo se preocupó por la provisión espiritual, sino que también se preocupó por las necesidades temporales de sus seres queridos. Por eso también esta es una palabra de consuelo. Quizás, perdón. Perdón, me equivoqué. Y precisamente algunos hemos dicho alguna ocasión para justificar nuestro egoísmo: después de todo, tengo que vivir mi propia vida. Pero ¿quién nos ha dicho que nacimos para estar aislados? No es tener una propia vida, porque tienes que vivirla con los demás. Desde el nacimiento nacemos en una familia y nos cuida una madre y un padre, unos hermanos, unos vecinos, los doctores que nos atienden. En fin, nosotros debemos de entender que la religión no es lo que hace en tu soledad, porque mucha gente ha dicho: pues yo tengo mi propio Cristo, yo tengo mi propia religión, en mi casa yo encuentro a Dios. Pero Dios no pensó en eso cuando creó la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos estar en la sociedad donde nacimos y no podemos separar el amor del prójimo al amor de Dios. Y eso está en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Si uno dice: yo te amo, Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y a medida que se multiplican los peligros que tenemos en la vida, la solidaridad humana se vuelve más evidente. Los hombres se vuelven más cercanos entre sí. ¿Dónde? Donde está ocurriendo ahorita en Ucrania, en un refugio antibombas. Ahí no existe el problema que si es blanco, rojo, negro, que si cree en el Islam, que si cree en Cristo, que si cree en la Virgen María, que si cree en nada. Ahí todos están sufriendo la misma calamidad. Y ahí es donde está Dios con ellos también, para poderles dar esa fraternidad, y no solamente la provisión de que al morir van a llegar al cielo, sino que dentro de la tierra también Cristo está con ellos, como lo estuvo en el tiempo que Él vivió aquí. Por eso, a medida que nuestras penas son mayores, nuestro sentido de unión es más profundo. Creo que cuando vamos a visitar a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros vecinos, generalmente no es cuando se casan, generalmente no es cuando tienen un bebé, porque ahí llega lo más selecto de la amistad de estas personas. Pero cuando muere alguien en una casa, llegan muchos vecinos que quizás nunca hablaron con ellos, pero ahí se solidarizan. Por eso nos vuelve más profundo el pesar, el problema, el detalle con los demás. Y es cuando valoramos a los demás. Por eso es importante que nuestro Señor, que precisamente ese día se revela esa comunidad de religión. Porque si ustedes se dan cuenta, en la cruz, pues no había todas las multitudes que le seguían. No estaban los 12 discípulos. Es más, no estaba Pedro, que había casi jurado que él iba a estar con él hasta la muerte. Ahí es donde nosotros y vemos que nuestro Señor dirige su mirada a las dos criaturas que más amaba en la tierra. Primero a María y a Juan. Y se dirige primero a su madre y no le llama madre, sino mujer. Y luego, señalando con un movimiento de su cabeza al discípulo a quien tanto amaba, añadió: ahí tienes a tu hijo. Y no lo llama Juan, porque de haberlo hecho así, Juan hubiera sido simplemente el hijo de Zebedeo. No mencionó su nombre para que pudiera representar a toda la humanidad en la compasión y misericordia por todas las viudas y desamparadas.
Precisamente en esta semana, en El Salvador, el presidente de esa nación hizo algo que ojalá algún día lo hicieran también en México. Y todo el mundo está felicitándole, pero al mismo tiempo todo el mundo está en contra de él. Él tuvo a bien equipar realmente a las Fuerzas Armadas e ir por las pandillas hasta donde estuvieran. En 2 semanas tiene 6,000 pandilleros ya más en la cárcel. Y los primeros que se pusieron en contra de él son los americanos. ¿Por qué? Y lo dijo él claramente en su discurso, que es donde debemos de entender nosotros cuál es la verdadera fraternidad cristiana. Las ONG y todos los que están en contra de que se violan los derechos humanos es exclusivamente sobre los criminales, no es sobre la gente que sufre. Vemos también que están hablando mucho de una fraternidad en la cual el LGTQI+ es más importante que la cantidad de gente sordomuda, sin vista, gente incapacitada o gente con cáncer. Ellos no tienen derechos porque ni siquiera tienen medicamentos. Pero para el mal, ahí sí hay todo. Por eso él dijo, si alguien quiere estos criminales, se los envío. ¿Cuál es el problema? Si los quieren defender, defiéndalos ahí en su casa. Porque son muy dados a defender cosas que no son agradadas a Dios. Por eso en este caso hay mucha gente que ha tomado a María en un aspecto muy grande. Pero no, si se dan cuenta, él no dijo madre, él dijo mujer, para que todas las mujeres tuvieran la fraternidad cristiana. Y no dijo Juan, para que todos nosotros también supiéramos que así como él se preocupa por todos los seres humanos, nos preocupemos nosotros. Por esa razón es importante no dejarnos guiar por todo aquello que vemos, porque es realmente caótico lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Cuánta gente está muriendo en Ucrania? Muchísima gente. Pero ¿cuántos están muriendo en abortos? Muchísimas más. Y nadie levanta la voz de las ONG. Tampoco están hablando de los desaparecidos que hay en México. Ninguno. Pero eso sí, si meten a la cárcel a alguien, ahí los cuidan, como si fueran los niños chiflados. Y aquí Cristo está dándonos a entender que aún Él, siendo juzgado injustamente, condenado y muerto entre 2 criminales, Él se apiada y se compadece. Compadecerse es padecer con los demás para que estemos libres para poder ayudar a los demás. Oremos, te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu sangre preciosa redimiste al mundo. Padre Santo, danos el deseo de servirte sin importar qué nos ocurra. Tanto María tuvo ese sí, sin tomar en consideración lo que pensara José, por obedecerte a ti, Dios. Así, al mismo tiempo, danos el valor y la sabiduría de ser usados por ti para tu reino, conociéndote, amándote, sirviéndote, siguiéndote, transmitiéndote, para ser ejemplo de que la santidad y el amor son posibles en este mundo tan alejado de ti, pero tan lleno de información acerca de ti. Y ser discípulos como lo fueron Juan, como lo fue María, como lo fue también Cleofas, como lo fueron todos ellos, pero hasta el final del tiempo, conociendo que la familia de Dios es la iglesia y allí debemos convivir todos, y esperando también obedecer la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que tengamos el bautismo en el Espíritu Santo y seamos consagrados enteramente para ser santos y proclamar la santidad en el mundo. Todo eso te lo pedimos, Padre, confiadamente en que nos vas a ayudar. Amén. La siguiente persona, por favor. Bueno, esta es la cuarta palabra, hermanos, que se encuentra en San Marcos 15, versículo 34. Y dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani,
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La voy a tener que levantar, no alcanzo a ver, hermano. Dice, la cuarta palabra, confianza en la victoria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Reflexión. La cuarta palabra es una palabra de tristeza y melancolía, pero de confianza en el plan de Dios. Ese fue el único momento en toda la eternidad cuando Dios y Jesús estuvieron separados. No fue a Jesús a quien Dios desamparó, fue al pecado. Los teólogos dicen que en ese momento y de forma sobrenatural, Jesús tenía todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, y no podía por su pureza soportar toda esa maldad. No existe mayor soledad que esta. Este fue el momento más horrible de la crucifixión. Desde el punto de vista humano, que desesperada era la situación del hombre de la cruz, clamando a Dios en la oscuridad, siendo el dueño de la tierra al que habían rechazado. Te encuentras en el valle de la desesperación, entonces comprendes que el Evangelio de Cristo puede ser escuchado como la buena nueva, incluso por aquellos cuyas vidas han estado lastimadas por la mala nueva. Pues solo quien camina en la oscuridad puede ver las estrellas. Confiar implica creer en algo que no ves. Si pudiera ver, no habría necesidad de confiar. Antes, confiar en Dios significa aferrarte a la certeza de que sus fines son buenos y benditos, no porque los veas, sino precisamente porque parece lo contrario, la razón por la cual algunas almas se purifican en el dolor, mientras que otros se hunden ante una catástrofe, es porque las primeras tienen a alguien en quien pueden confiar, mientras que las segundas solo se tienen a sí mismo. No pienses en Dios como en un Dios lejano, a quien apenas conoces, o al que solo acudes cuando tienes pruebas y problemas para que Él te lo solucione. Tampoco pienses en Dios como un agente de seguros, quien puede protegerte de pérdidas contra incendios. Acércate a Él, no tímidamente como cuando te acercas a tu jefe para pedirle un aumento de sueldo, con temor de que tal vez no lo recibas lo que buscas. No le tengas miedo, pues Dios es más paciente contigo de lo que eres tú mismo. Acércate a Dios con la misma seguridad y confianza con la que un niño se acerca para pedirle favores a su padre. A pesar de que no te lo conceda todo lo que le pides, ten la certeza de que todas tus oraciones son escuchadas y que cada una obtiene una respuesta. Un niño le pide a su padre algo que no es bueno. Por ejemplo, digamos, una pistola. El padre, negándose a dársela, la pistola a su hijo, lo carga y lo consuela, dándole su amor por respuesta, a pesar de que le niega su petición. Así como el niño, al ser abrazado con tanto amor, olvida lo que había pedido en la oración, obviamente lo que habíamos pedido al recibir lo que necesitamos, amor por respuesta. No olvides que no hay dos respuestas a nuestras oraciones, sino tres: el sí, otra es no, y la tercera es espera. Descubrirás que al rezar, la naturaleza de tus peticiones cambia. Pedirás menos y menos cosas para ti y más para su amor. Oración. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque tu sangre preciosa redime al mundo. Oh Jesús, ahora comprendo el porqué de los sufrimientos, abandonos, tormentas, porque veo incluso el mismo sol tiene su eclipse. Pero Señor,
¿por qué no soy más dócil? Enséñame a aceptar no la cruz que yo pudiera crearme, sino la que tú preparaste para mí, que tú tampoco te preparaste tu propia cruz. Enséñame que todo este mundo te pertenece, salvo una cosa, mi libertad. Y puesto que esta me pertenece, ella es el único don real y sincero que te puedo ofrecer. Enséñame a decir, no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Incluso cuando yo no te sienta en mí, concédeme la gracia de creer, aunque me hicieras perecer, tendré fe en ti. No te importe, Señor, preguntarme, porque cuánto tiempo te dejará aún sufrir las torturas de la cruz. Amén. Esta es la quinta palabra, hermanos, y la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es una palabra que denota necesidad, una necesidad física que cualquier ser humano puede tener en alguna ocasión. Y bueno, no hay nada en toda la historia, hermanos, de la crucifixión que haga parecer a Jesús tan humano, ¿verdad?, como en esta palabra. Sin embargo, esta sed pudo no haber sido solo física, pues el Evangelio, el pasaje que acabamos de leer, nos dice que lo dijo para que la Escritura se cumpliera. Por lo tanto, fue una sed tanto física como espiritual. Dios estaba en la búsqueda de las almas, confiando en que un acto tan trivial como el ofrecer un poco de agua en su nombre pudiera acercar a su gracia a quien la hubiera ofrecido. El pastor seguía buscando sus ovejas, incluso en el momento en que daba la vida por su rebaño. Dios no siempre encuentra al hombre, porque el hombre es libre, y como Adán, el hombre se puede esconder de Dios, como un niño que se esconde de su madre al haber hecho algo malo. También el hombre se aparta de Dios cuando peca. Entonces Dios parece muy lejano. El pecado crea una distancia. Dios nos llama respetando nuestra libertad, pero no lo hace por la fuerza. Tengo sed. Ese es el idioma de la libertad. Dios te encontrará si no te opones a ser encontrado. Por lo tanto, evita los actos egoístas que pueden entorpecer el gran momento en que la gracia divina te puede llenar de paz. Dale una oportunidad a Dios. La prolongación de su vida encarnada en la iglesia representa una invitación, no una venta. Es un regalo, no un intercambio. Aunque nunca puedas merecerlo, puedes recibirlo. Dios está buscando nuestras almas. Que llegues a gozar de la verdadera paz depende de tu voluntad. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de Él o si hablo por mi propia cuenta. Esto dice San Juan 7, versículo 17. Oremos. Oh Jesús, todo lo diste por mí, y yo no he sabido darte nada en retorno. ¿Cuántas veces has venido a vendimiar a la viña de mi alma? Y no has encontrado más que escasos racimos. ¿Cuántas veces has buscado y no has encontrado?
¿Cuántas veces has llamado y la puerta de mi alma ha permanecido cerrada? ¿Cuántas veces me has dicho, tengo sed? Y yo no te he ofrecido sino hiel y vinagre. ¿Cuántas veces he temido que al recibirte tendría que renunciar a todo, sin comprender que al poseer la llama me olvidaría de la pequeña chispa, que al poseer todo el sol de tu amor me olvidaría del reflejo de una afección humana, que al poseer la dicha perfecta que solo tú puedes dar, olvidaría las migajas de la tierra. Oh Jesús, mi historia es la historia de la negatividad a devolver corazón por corazón, amor por amor, antes que cualquier otro don humano. Señor, concédeme el don de saber amarte. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a reflexionar sobre la sexta palabra. Estamos en San Juan 19:30. Ahí en la palabra, en la Reina Valera dice, consumado es. Y en esta versión dice, todo está cumplido. Vamos a reflexionar sobre la sexta palabra. Jesús había cumplido con éxito el encargo. Jesús había realizado la labor que se le encomendó. Todo está terminado. La obra está hecha, se ha realizado. Todo está cumplido. Dios decide humanarse, limitarse a un cuerpo humano, nacer y vivir entre los hombres. Jesús nos demostró cómo debemos de vivir y finalmente acude a la cruz para llevar, perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Ahora el precio por nuestras rebeliones está pagado, la factura está pagada. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios significa Cristo ha pagado el precio completo de la redención. Esta palabra es usada en la Escritura 3 veces. En el principio del mundo, en el final y en la época intermedia. En la creación se dice que los cielos y la tierra se encuentran terminados. En el fin del mundo, una fuerte voz que sale del templo dice, ha terminado. Y ahora desde la cruz se escucha de nuevo. Esa palabra no significa gracias a Dios, ya terminó. Quiere decir más bien algo como se ha llevado a plenitud. Quiere decir que la deuda ha sido pagada, que la obra que él había venido a hacer estaba completa. La realización de su primer milagro fue el principio de su hora. Su sexta palabra desde la cruz fue el final de esta hora. La pasión había terminado. El agua se había convertido en vino y el vino en sangre. Todo es perfecto. El trabajo está hecho. Estas palabras nos enseñan que entre el principio de nuestros deberes y su perfecto cumplimiento existe una hora o un momento de mortificación, sacrificio y muerte. Ninguna vida llega a su final sin esa hora. Entre Caná, cuando iniciamos la vocación de nuestras vidas, y el momento de triunfo, cuando podemos decir que hemos tenido éxito, debemos pasar primero por la cruz. El único motivo que tiene
nuestro Señor, para pedirnos que tomemos nuestra cruz de cada día, es el de perfeccionarnos. El hombre terminado, el hombre perfecto, es el hombre sin apego al poder, a la fama, a las posesiones, al enojo, a la ambición, a la avaricia, al egoísmo, a la lujuria, ni a las posesiones de la carne. El desprendimiento de estas cosas que sujetan nuestra alma es parte de aquello a lo que él se refirió como la hora. Es ir contracorriente, es estar del lado de Dios, aunque esto implique estar en contra de nosotros mismos, en renunciar a todo en busca de la recuperación. Una vez que hemos entregado, nos volvemos receptivos. Al recibir a Dios, nos completamos y nos perfeccionamos. Es una ley de la naturaleza y de la gracia que solo aquellos que están dispuestos a dar pueden recibir. Oramos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu sangre preciosa redimiste al mundo. Oh Jesús, vuestro quehacer es la redención, el mío es la expiación, hasta ser uno contigo, en tu vida, en tu verdad y en tu amor. Tu tarea se acabó en la cruz, pero la mía es hacerte descender. Tú estás en la cruz, pero somos nosotros los que te hemos de bajar. ¿Cuánto tiempo habrás estado clavado? Por tu apóstol Pablo nos has dicho que quienes son tuyos crucifican su carne y sus codicias. Mi tarea no habrá acabado hasta que ocupe tu lugar en la cruz, pues hasta que en mi vida no haya un Viernes Santo, no habrá tampoco Domingo de Pascua. Mientras no haya túnica de ignominia, no existirá el blanco vestido de la sabiduría. Mientras no haya corona de espinas, no habrá cuerpo glorioso. Mientras no haya lucha, no habrá victoria. Mientras no exista sed, no existirá la divina saciedad. Mientras no haya cruz, no habrá sepulcro vacío. Enséñame, oh Jesús, a llevar a cabo esta tarea, porque conviene que los hijos de los hombres sufran y así entren en el reino de la gloria. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos con la séptima palabra. El propósito de la vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta cita bíblica está en Lucas 23, 46. Reflexión. La séptima palabra es una palabra de fe. Jesús no murió en la duda, murió lleno de gozosa fe. ¿Con qué confianza Jesús muere? No es la angustia del que no sabe a dónde va, sino la tranquilidad del que sabe que al otro lado le espera su Padre. ¿Qué nos dice esto? La muerte ya no produce pánico. Ahora la muerte ya no es horrenda, tenebrosa y oscura. La muerte solo es un paso que hay que dar para entrar en la relación con nuestro Padre Dios. La muerte significa para el creyente un mayor beneficio. En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravilla para los creyentes.
Probablemente la palabra más utilizada en el mundo moderno es la palabra libertad. Es posible que a la vez que luchamos para evitar que nuestros enemigos nos pongan cadenas en los pies, nosotros mismos estemos encadenando nuestras almas. Lo que trato de decir es que hay dos clases de libertad: libertad de algo y libertad para algo. Una libertad externa de restricciones y una libertad interna de perfección. La libertad de escoger el mal y la libertad de poseer el bien. La raíz de todos nuestros problemas está en que la libertad para Dios y en Dios se ha confundido como la libertad de Dios. La libertad es nuestra y podemos disponer de ella. Cada uno de nosotros revela lo que considera el propósito de su vida, mediante la forma en que emplea su libertad. Si deseamos conocer el propósito supremo de nuestra libertad, debemos observar la vida de nuestro Señor. La primera palabra de nuestro Señor que registra la Escritura fue producida cuando tenía 12 años. ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? Esa cita se encuentra en Lucas 2:49. Durante su vida pública, reafirmó su obediencia al Padre. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Aquí está otra cita bíblica también en Juan 8:29. Ahora en la cruz, cuando sale al encuentro de la muerte y libremente entrega su vida, sus últimas palabras son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Las últimas palabras de otros hombres son producidas con murmullo, pero él pronunció estas palabras con un grito. Puedes usar tu libertad como lo hizo Cristo en la cruz, entregando su espíritu al Padre, haciendo su voluntad en todo. Esta es la libertad perfecta: quitar nuestro yo como centro de motivación para fijar todos nuestros deseos, decisiones, acciones en el amor divino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Somos como moluscos que solo pueden vivir adheridos a una roca. Nuestra libertad nos obliga a aferrarnos a algo. Nosotros tenemos la libertad de escoger. Podemos decidir a quién servir. Entregarse al amor perfecto es rendirse a la felicidad y por consiguiente ser perfectamente libres. Oremos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu sangre preciosa redimiste al mundo resignando en sus manos tu espíritu, para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía, y de mí cuando llegue esa tu llamada. Por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y faltas, y una perfecta conformidad de tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade. Siempre mi alma en tus manos. Amén.
salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos a decirlo a través de esta canción: Señor, anhelamos más de tu gracia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime eres, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Antes de concluir y pasar para las ofrendas y la oración final, pues es interesante hacer un resumen de todo ello. Creo que lo que se preparó, pues se preparó para tener una reflexión, para que nos vayamos pensando mucho en el sacrificio de Cristo. Creo que fueron 3 juicios, un religioso y 2 políticos, los que sufrió Cristo. Y fueron 3 cruces. Y en esas cruces había 2 ladrones. 2 ladrones que quizás, no quiero ofender a nadie, pero sean mejores que nosotros. Voy a explicar por qué. Ellos tenían que ir a los caminos, asaltar la gente para buscar la comida. Hoy vemos que los robos son de otra manera, son con mucha tecnología, con mucha labia. Los políticos lo hacen, las empresas lo hacen, los mercados lo hacen. Todo mundo roba, todo mundo trata de sacar ventaja. Ahora lo hacemos abiertamente y pareciera que es un triunfo lograr por medio de mentiras obtener una ganancia. Por eso debemos llevarnos en nuestra mente que qué relación tuvieron esos 2 ladrones. Porque nosotros robamos también tiempo, esperanza. ¿Qué otra cosa robaremos? Confianza. ¿Qué más robaremos? Tiempo, fama. Todo lo que robamos cuando actuamos con los seres humanos, creyéndonos superiores, creyendo que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y que podemos hacer lo que queramos. Y sin embargo, en esa respuesta de esos 2 ladrones está tu respuesta o la mía. Mientras uno de ellos buscaba lo que en la tierra se busca nada más, ¿qué fue lo que le dijo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él no le interesaba el futuro, él le interesaba el hoy, el aquí. Mientras tanto, el otro quizás no conocía a Cristo, pero él vio ahí arriba un anuncio que decía: Jesús Nazarenus Rex Gediums, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y él creyó y no le pidió que lo salvara, porque inclusive dijo que él tenía todo para morir por sus merecimientos de culpa. Tú y yo quizás necesitamos también reconocer que debemos morir a ese hombre viejo, morir a esas causas que tenemos, morir a esa situación que nos ha llevado a estar alejados de Dios. Pero le hizo una petición él, y esto es hermoso. Le dijo: Señor, recuérdame cuando tú llegues al paraíso, cuando tú llegues al lugar donde vas a llegar, cuando tú llegues a tu reino, porque vio Rey de los judíos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero es un paraíso que ni tú ni yo conocemos. Un paraíso que está fuera de nuestra tierra, que está fuera de los afanes, que está fuera de los placeres, que está fuera incluso de nuestra manera de pensar y de actuar. Cuando nosotros realmente nos portamos como debemos ser,
No solamente tenemos el paraíso garantizado allá, sino aquí mismo tenemos el paraíso por parte de Dios. Por eso ante Cristo en la cruz es el momento de serenarse en el Señor, de llegar a valorar la crisis, la tuya y la mía, como una circunstancia favorable para adorar al único Dios y crecer en el despojamiento necesario para purificar toda intención de nuestro corazón en todo lo que realizamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que vivimos. Y la muerte es una realidad que no podemos evitar. Todo mundo va a morir. Está presente en cada momento de nuestra vida. También está el dolor, el fracaso, la traición, la incomprensión, la enfermedad. Pero son realidades amargas de las que todos tenemos experiencia. Pero no por tener experiencia significa que sabemos valorarla. Cristo la sufrió primero que tú y que yo. Y 20 siglos después de que Caifás profetizara, conviene que un hombre muera por el pueblo, otros Caifás siguen sentenciando, conviene mantenerse en la ignorancia, en la miseria, en la guerra, a pueblos enteros para salvar la economía, nuestro nivel de vida, nuestro prestigio, nuestra ciudad, nuestras instituciones, nuestros partidos. La pasión y muerte del Señor que celebramos los cristianos es un acontecimiento presente, pero también es actual. Lo que hicieron con Jesús aquella tarde lo seguimos haciendo cada día, quizás con otras espinas, con otros clavos, con otras cruces. Jesús sigue viendo y sigue siendo crucificado, aunque ya no esté aquí, aunque su sacrificio fue único, exclusivo, suficiente y para siempre. Es cierto que mucha gente sigue crucificando a cada persona y lo crucifica muchas veces con la discriminación, y veo con tristeza que las feministas andan en la calle, pero no piden que haya mejores puestos y salarios a igualdad de títulos, a igualdad de experiencia. Eso no les interesa. Les interesa la libertad de vivir en la maldad. Por eso, cuando nosotros vemos esto, Jesús sigue siendo crucificado y sacrificado, y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. ¿Cómo quejarme, Jesús, de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Solo pido, Señor, no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen, pero una imagen de un Dios vivo y poderoso. Contempla a Cristo, el siervo de Yahvé. Jesús sufre la muerte para salvar a todos. Este es el gran escándalo, que la muerte de millones de personas sean decretadas por unos pocos y que asistamos inalterables ante esta situación. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros, pero Él no se deja engañar y hoy te dice: el que toma su cruz y me sigue, ese es mi discípulo. Y el que no toma su cruz y no me sigue, ese no es digno de mí. Presenta ante la cruz de Cristo todos los dolores, sufrimientos, cruces, enfermedades, traiciones del mundo y los tuyos, y acompaña a Jesús en su pasión y a tus hermanos en el sufrimiento y en el dolor, para que seas consuelo para ellos. Contempla lo que hacen o lo que dicen, o lo que no hacen o lo que dejan de hacer, los distintos personajes que desfilan en la pasión de Cristo. ¿Te has reflejado en ellos? ¿Cómo? Tenemos años viendo la pasión de Cristo. ¿Quiénes somos? Somos los que gritaron crucifícale, somos los que gritamos sálvate a ti mismo, somos los que gritamos no era el Mesías, somos los que nos escondimos para que no nos identificaran. ¿Quiénes somos? Somos las mujeres que lloraron por él sin tomar en cuenta que iba a haber un gran caos en ellas. ¿Quiénes somos? Somos las autoridades que queremos que no se hable de la verdad para que no nos quiten lo que poseemos injustamente. Ante la contemplación de la muerte de Cristo, descubre tus límites, tu impotencia, tu fragilidad, y presenta a Jesús tu realidad y deja que Él actúe.
porque hoy es el momento de actuar. Oremos. Reunidos todos nosotros al pie de la cruz, que ya no es una cruz donde está Cristo, ahora es una cruz donde Él derramó su sangre. Rogaremos ahora por las grandes necesidades de la iglesia y del mundo, de las familias, de los pequeños, ya que nos acordamos hoy de que Jesús dio su vida para que todos sean salvos y santos, reunidos en su cuerpo, que es la iglesia. Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendice a tu pueblo reunido aquí ante ti en este Viernes Santo, que tu Hijo no haya muerto por nosotros en vano. Envíanos a nuestros hogares y llévanos con la certeza de que nuestros pecados están perdonados, de que podemos vencer el mal y que la muerte no es el final de todo. Danos a tu Hijo glorioso y resucitado como nuestro compañero en el camino de la vida, para que nos ayude a crecer en la vida eterna y dar testimonio a todo el mundo de que Él vive entre nosotros como nuestro Señor y Salvador. Señor, Dios Padre misericordioso, te damos gracias por amarnos tanto que entregaste a tu único Hijo, Jesucristo, para salvarnos, para expiarnos, para justificarnos, para regenerarnos, para adoptarnos, para santificarnos, con una nueva vida por su muerte y triunfante resurrección. Continúa dándonos la fuerza para vencer en nuestras luchas contra el pecado y el mal y para llevar nuestras cruces en la vida junto con su Hijo. Haz que creamos firmemente que tú quieres que vivamos una vida nueva y que te prestemos siempre fiel y dedicado servicio. Ayúdanos a darnos generosamente unos a otros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te honramos y te damos gracias por el gran sacrificio que hiciste para salvarnos. Todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener unas alabanzas y posteriormente haremos la ofrenda y los diezmos y concluiremos. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son,
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta linda tarde.